Respecto de la legitimidad y la confianza, que es una cosa muy frágil, sobre todo en este momento, vamos a sacar el elefante al tiro al centro de la mesa. El tema de la contratación de tu hija, que inicialmente tú la defendiste en el sentido de que ella tenía una trayectoria previa con RD y tú no puedes interponerte. Yo creo que ese sentimiento es común en muchos ámbitos, cada vez que uno se enfrenta a situaciones donde padre, hijos se dedican a lo mismo, pero desde la opinión pública cuesta mucho aceptarlo, como que dos personas de una misma familia estén trabajando en la misma institución y cae bajo la sospecha de, bueno, se está haciendo lo mismo que se hacía en los otros poderes. Yo sé que ella renunció, pero ¿cuál es tu evaluación desde ese pequeño equilibrio de confianza que hay en la Convención Constitucional? Sí, sí. Gracias por hacer la pregunta, porque evidentemente es como... yo creo que ahí cometí un error, que fue no anticipar el efecto que iba a... o la manera en que esto iba a causar desconcierto en algunos casos, indignación en otros, molestia, etc. Y yo, por cierto, eso lo lamento. Y lo lamento porque, bueno, fue una cuestión que se suscitó con un conjunto de informaciones equivocadas que lo presentaron de una manera distinta. No es verdad que ella sea estudiante de sociología, ella es licenciada en sociología, no es verdad que su sueldo de $1.000.000 era considerablemente menos, no es verdad que hubiera sido part-time, era mucho más que full-time. No es verdad que yo haya tenido que ver nada en su designación, esa fue una cuestión que tenía ella una historia de trabajo político y social anterior con la convencional Roa. Pero claro, todo eso yo lamento entonces que se haya hecho una causa o un asunto a propósito de información que no era correcta y que no haya habido la disposición a aclarar esa información. Pero claro, también lamento que como consecuencia del conocimiento de esto haya afectado en alguna medida la discusión sobre la convención, que haya desviado la atención en un momento en que la atención no necesitaba ser desviada ni justificada, ser desviada tanto de que cosas que estaban pasando en Chile como cosas que estaba haciendo la convención. Y bueno, en ese sentido, por ese error de previsión, por cierto, yo pido disculpas porque tanto al público en general, digamos, en la medida que me corresponde, como Antonia, que también resultó afectada por esto. Creo que fue en ese sentido una equivocación. Si lo hubieras anticipado, ¿crees que hubiera ella tenido que hacer el sacrificio de decir, este no es un buen momento para asumir esta tarea, aunque sea mi vocación, lo que sea, hay un bien mayor que es cuidar la Convención Constitucional? Bueno, al decir que cometió un error, por cierto, que si lo hubiera anticipado como ahora sé que iba a ser visto, habría tenido una posición distinta. No fue una decisión mía, así que no era cosa de que yo dijera fuera, ¿no? No pero podrías haberle dicho... Pero por supuesto que podría haber tenido una opinión, que es la opinión que en su momento me parecía injusto tener, pero claro, visto desde ahora, eso claramente fue un error. Gracias. Fernando, esta es una pequeña expresión más de un cuestionamiento permanente a la convención que, a pesar de un trabajo formidable que culminó la semana que termina, ha sido foco de escrutinio y que tiene que ver con que es una institución. Ya sabemos que la crisis de confianza, la crisis de credibilidad, incluso la crisis de la representación, se manifiesta en cualquier foro que se institucionalice. Probablemente antes del 4 de julio, Giovanna Grandón no habría sido agredida y ninguno de los efectos que esto ha tenido en la opinión pública se hubiera producido, pero el daño ya está hecho y la desconfianza, se conoció ayer una encuesta de Criteria, pero que más o menos confirma lo mismo de distintas encuestas. La desconfianza en la convención subió de 29 a 51% según esta encuesta, y en general hay una cierta tendencia. ¿Cómo se va a sortear eso? Porque hay un sector que claramente lo que quiere es que se rechace
la propuesta de constitución en el plebiscito de salida. Esa estrategia está bastante nítida, pero algo hay que hacer mientras tanto, además de trabajar, aplicarse y hacer un buen trabajo, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué más se puede desplegar para evitar estos daños? A ver, yo creo que lo que tú dices, Yanna, es verdad. En primer lugar, yo creo que hay, y eso es bastante claro, creo yo, no es una cosa que uno diga, mire, descubrí esta conspiración, ¿no? O sea, está claro que hay un sector político en Chile y hay convencionales que están en la convención, no con el ánimo de contribuir a una nueva constitución, sino con el ánimo de contribuir a que el proceso fracase. Y entonces, claro, en ese sentido, como no son además, tienen una influencia, un impacto, un poder mediático mucho mayor que sus números. Entonces no es simplemente que es una cuestión proporcional. Ahí hay la convención respecto de eso, entonces va a cuesta arriba. Yo creo que esa estrategia, la de apostar al rechazo en el plebiscito de salida, es lo más irresponsable que hay, precisamente por lo que conversábamos antes. Porque a mi juicio es indudable que incluso si a uno le gustara la Constitución del 80, la idea de que ante el rechazo en el plebiscito de salida, si eso llegara a pasar, volveríamos en paz y tranquilidad a vivir bajo la Constitución de 1980 como si no hubiera pasado nada del 18 de octubre en adelante. O sea, para mí eso es una falta de realismo completo. Entonces, apostar por una solución, un escenario que implica una crisis política mucho más larga en Chile, a mí me parece de una irresponsabilidad completa. Pero bueno, cada uno tiene derecho a su estrategia. Yo creo que desde el punto de vista de lo que la Convención puede hacer, yo creo que lo que pasó esta semana, que por así decirlo, se completó la fase de discusión reglamentaria de la Convención. Yo creo que eso va a ayudar harto. ¿Sabes tú por qué? Porque aunque hay muchas cuestiones muy importantes que se decidieron en los reglamentos, que tienen que ver con cómo va a proceder el proceso en lo que viene, o sea, yo no querría ni por un momento sugerir que no son cuestiones bien importantes y decisivas. Pero yo creo que desde el punto de vista de la discusión pública, la relevancia de esas cuestiones no es inmediatamente transparente, ¿no? Entonces, es un poco la discusión reglamentaria a veces parece una discusión un poco leguleya, un poco de tecnicismos que yo creo que generaban en muchas personas la sensación de, bueno, pero ¿por qué están discutiendo estos tecnicismos en vez de estar discutiendo lo que realmente importa sobre salud, sobre educación, sobre seguridad social, sobre el agua, sobre perspectiva de género, sobre plurinacionalidad, medio ambiente? Esas son las cuestiones que importan. Y claro, la respuesta es, para poder discutir esas cuestiones necesitamos tener procedimientos y reglamentos en su lugar. Entonces yo creo que ahora, cuando el 18 de octubre, que es una feliz coincidencia, creo yo, comience la discusión constitucional y entonces lo que se esté discutiendo en la Convención es lo mismo que las personas esperan que se discuta respecto a la nueva Constitución, entonces vean reflejadas la demanda que empujó la nueva Constitución desde el principio en la discusión en la Convención, yo creo que eso va a ayudar a la Convención. Perdón, pero... perdón por hacer un contrapunto ahí, pero yo creo que cuando se empieza a discutir de fondo, entonces sí que van a aparecer los intereses creados que van a ser afectados por cada... Y creo que la hostilidad hacia la Convención Constitucional se va a incrementar. Y pequeños traspiés, pequeñas sospechas de que algo no se hizo bien, de que hubo un convencional o una convencional que hizo algo como la política anterior, se va a extrapolar mucho más. Y por eso me sumo a la pregunta de Yanna. Aparte de discutir y del compromiso que hay con esa discusión de fondo, no sé, ¿hay alguna estrategia colectiva para precaver esos traspiés? Bueno, el reglamento de ética que se aprobó es un reglamento más exigente que lo normal, digamos, ¿no? Y entonces se espera que los convencionales se adecúen a reglas más exigentes que lo normal. La Convención también tiene, eso es parte de lo que se discutió, la necesidad de tener una política comunicacional que haga lo más transparente posible lo que está pasando en la Convención. Eso es lo que la Convención puede hacer. Ahora, los convencionales, los 155 convencionales, no son personas que se distingan por ser mucho más individualmente virtuosos que todas las personas que no son convencionales. Entonces, lo probable es que en un grupo de 155 personas, bueno, se vea de todo, ¿no?
Pero claro, tú tienes razón, o sea, probablemente cada traspié va a ser explotado, sobre todo por la prensa hegemónica, y eso es parte de del ambiente en el cual la convención tiene que funcionar, no cabe duda. Fernando, respecto a aquellos aspectos del reglamento que han estado quizás más bajo crítica, podemos hablar de la sanción al negacionismo, en una definición que se ha escrito como muy amplia, y podemos hablar también de la intención de llevar ante la Corte Suprema, que es una decisión que impulsa con mucha fuerza el convencional Larraín Mate, el plebiscito. Los plebiscitos, sí. ¿La convención en el reglamento de la convención? Sí, yo diría dos cosas respecto del negacionismo en el reglamento. Una, que es importante que esté, que haya negacionismo contemplado como una falta, como una infracción. Porque yo creo que es importante separar, o sea, declarar que la conversación democrática tiene límites. O sea, hay quienes se ponen fuera de la conversación democrática. Yo creo, por ejemplo, que quienes simplemente niegan o justifican las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura están fuera de la conversación democrática. Y esa idea a mí me parece importante de ser enfatizada. Por eso creo que es bueno que era importante la discusión sobre el negacionismo y que quedara en el reglamento. Ahora, lo que quedó en el reglamento, a mi juicio, es demasiado amplio en dos sentidos. Uno, porque se refiere usa una fórmula algo así como el que por acción o omisión justifique, niegue, etc. Y yo creo que hacer, digamos, cubrir acción o omisión hace que los bordes del negacionismo sean difíciles de establecer. Nosotros habíamos propuesto desde el Frente Amplio una indicación que lo cambiaba la definición en que se refería a actos de comunicación pública. Precisamente porque de eso se trata, de mostrar los límites de la conversación democrática y que son actos de comunicación política. Y la segunda es que que la definición de negacionismo incluye no solo a la negación, glorificación, justificación de los delitos, de los violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, sino también genéricamente a las violaciones a los derechos humanos después del 18 de octubre, que es una materia, creo yo, sobre la cual yo, por cierto, tengo mi opinión. Yo creo que hubo violaciones a los derechos humanos, pero yo creo que no es acertado decir, queda igualmente fuera de la conversación democrática el que dice que no hubo violación a los derechos humanos o que esos no fueron, o que fueron excesos. Yo podré no estar de acuerdo con eso, pero creo que hay una diferencia en la magnitud entre los dos eventos. Entonces nosotros habíamos propuesto que fuera actos positivos de comunicación pública y vinculados a la violación a los derechos humanos de la dictadura y a casos debidamente acreditados posterior al 18 de octubre. Y lo que quedó fue una cosa mucho más amplia. Ahora, yo espero que cuando esto tenga que ser aplicado, se aplique con sentido común y que ese sentido común lleve a decir, bueno, evidentemente no cualquier omisión cuenta como negacionismo, porque uno no tiene que estar todo el tiempo condenando, ¿no? Y que haga distinciones entre opiniones que son aceptables respecto de lo que ocurrió después del 18 de octubre y opiniones que no son aceptables. Eso queda un trabajo mucho más intenso y mucho más delicado para la aplicación de la regla, que puede solucionar algunos de estos problemas. Pero claro, yo creo que es una definición un poco amplia. Le habías preguntado por los plebiscitos dirimentes, pero sí, pues, como no lo... No le vas a preguntar tú, pues aprovecho de preguntar. Los plebiscitos dirimentes, esta idea de que se puedan resolver por la Corte Suprema o este u otro tema, porque, de nuevo, a mí me parece que la sombra del conflicto viene cuando se discutan los derechos que tocan intereses muy establecidos en este país. ¿Qué te parece esta idea que se ha llevado, que se está levantando por constituyentes de derecho? Sí, si me permite separar una cosa sobre los plebiscitos y otra sobre el recurso ante la Corte, que no es en rigor no es ante la Corte Suprema, es ante un tribunal especial compuesto por 5 ministros sorteados. 5 ministros de la Corte Suprema sorteados. De modo que no se puede prever conforme al conocimiento respecto de la sensibilidad política de cada ministro. No hay posibilidades de hacer predicciones de cómo va a fallar ese tribunal, porque no se sabe quiénes son los ministros que lo van a integrar. Bueno, ojalá que el sorteo sea también así como
con cámaras. No, pero yo supongo que la Corte Suprema uno puede. A lo mejor será una deformación de abogado, pero si hay un sorteo en la Corte Suprema, yo asumiría que es un sorteo genuinamente aleatorio. Bueno, pero serían la Suprema o integrantes de la Suprema tomando una decisión respecto a algo que hizo la Convención. Sí, pero déjame decir de una cuestión brevísima sobre los plebiscitos y después sobre este recurso. Lo que se aprobó en términos de plebiscitos fue el resultado, precisamente, como hablábamos de estas articulaciones más amplias que se están creando, fue el resultado de un acuerdo bien amplio dentro de la Convención, que básicamente excluía fundamentalmente a los convencionales de derecha. O sea, todo el resto puede no ser exacto en la votación, pero básicamente todo el resto llegó a un acuerdo. Se construyó una proposición que incluía una caracterización de qué cosas van a plebiscito, esto de que tienen que tener 3/5 y no alcanzar los 2/3, tiene que haber 2 votaciones, etc. Y el reconocimiento en el reglamento de que para la implementación de ese plebiscito son necesarias adecuaciones normativas que no corresponden a la Convención, o sea, reformas constitucionales y en su caso legales. Yo creo que ese fue un buen acuerdo en el sentido de que reconoce la importancia, pero también reconoce que es necesaria la concurrencia de otros poderes constituidos. Pero eso no va a pasar probablemente. ¿Qué pasa si lo rechaza el Congreso? Bueno, si no hay esas adecuaciones normativas conforme a lo que dispone el mismo reglamento que se aprobó, ese plebiscito no se puede realizar. Ahora, claro, será este Congreso, el próximo Congreso, en fin, eso ya tiene que pasar, pero hay un reconocimiento aquí de que esta es una decisión que requiere la concurrencia de otras voluntades. Por eso mismo, yo diría que el argumento de inconstitucionalidad, a mi juicio, es completamente absurdo, yo creo que ininteligible. Es decir, aquí se está diciendo, para que haya plebiscitos tiene que haber una reforma constitucional. Están diciendo, el hecho de que para que haya plebiscitos tiene que haber una reforma constitucional es inconstitucional. O sea, eso yo creo que no tiene sentido alguno. Se ha cambiado, porque se dice, no se pueden cambiar las reglas de la Convención porque son parte del acuerdo. Pero se han cambiado, la paridad, los escaños reservados. Después se dice, no, pero es que no se pueden cambiar después del plebiscito o después de que comenzó la Convención, porque sería cambiar las reglas del juego durante el juego. Bueno, pero algunos mismos senadores de derecha han dicho que han propuesto una reforma constitucional para solucionar el caso de la renuncia y el reemplazo del convencional Rojas Vade, ¿no? Que también sería cambiar las reglas durante el partido, digamos, en sus términos, ¿no? Entonces, a mí me parece que no tiene sentido alguno. Es decir, un plebiscito que explícitamente reconoce que tiene como condición para su implementación una reforma constitucional regularmente tramitada, es contra la Constitución. ¿Y va a conseguir los votos para ir a la Suprema? Bueno, esa segunda cosa que yo diría respecto de esto de la Corte Suprema es, yo creo, sin embargo, a pesar de lo que ya dije, que quienes acusan a la Convención de actuar inconstitucionalmente tienen el deber de ir a la Corte Suprema. Porque creo que lo peor que puede hacer, y lo ha hecho la derecha, es simplemente lanzar acusaciones al voleo. Cuando se votaron los reglamentos, actuaron inconstitucionalmente. Cuando se declaró originaria, está violando la Constitución. Cuando declara sobre los plebiscitos, está violando la Constitución. Está violando la Constitución, está violando la Constitución, está violando la Constitución. Y bueno, ¿y por qué no entonces usan los mecanismos que existen para que esas acusaciones, en vez de ser acusaciones al voleo, se sometan a un examen estricto? Y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Yo creo que es irresponsable lanzar acusaciones al voleo y no hacerlo. Ahora, por supuesto, si intentan hacerlo y no consiguen los 39 firmas que necesitan para poder hacerlo, bueno, tendrán que reconocer, mira, nuestro argumento era tan incontrovertible que no fuimos ni siquiera capaces de convencer a un cuarto de la Convención. Y eso mismo también dará una muestra del peso, de la significación que tiene el alegato que están haciendo. Ahora, una pregunta de procedimiento. En el caso de que se aceptara o que juntara los votos y que se sometiera al examen de la Corte Suprema cualquier aspecto, ¿eso detiene? No. No. Ya. El único efecto de ese recurso está explícitamente previsto en la Constitución y es que, o sea, lo único que la Corte Suprema o ese tribunal especial puede hacer es declarar la nulidad de un determinado acto. Ya. Por infringir reglas procedimentales. Esto también es otra cuestión importante. La Constitución está explícita en que ese recurso solo procede por infracción a reglas de procedimiento. Por lo tanto, el caso que tú ponías, ¿no? O sea, la preocupación que tú tenías, que decías, cuando entremos a discutir cuestiones de contenido con las cuales haya sectores que no están de acuerdo,
eso no puede llegar, en principio, no debe llegar a la Corte Suprema porque no hay ninguna consideración de contenido que justifique ningún recurso. De hecho, la Constitución es tan explícita que dice, por ejemplo, después de decir que la Constitución debe respetar el principio democrático, la forma republicana, las sentencias judiciales ejecutoriales de los tratados internacionales, después dice, el recurso que se crea en el artículo 136 no podrá ser ocupado para proteger o en relación a esas limitaciones contenidas en el inciso final del artículo 135. O sea, yo creo que es tan claro como podría ser que lo único que puede ser sujeto a control por la Corte Suprema son infracciones procedimentales, no de contenido, y que el único efecto que tiene ese recurso, en caso de ser acogido, es la nulidad de las decisiones tomadas con esas infracciones procedimentales. Fernando, ¿qué tan dañada está la relación entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, considerando que uno de los problemas que ha tenido la candidatura de Boric, y esa es la convención, en el primer espacio donde se produjo un alejamiento bastante nítido? Bueno, es verdad que en la convención Apruebo Dignidad ha tenido problemas, digámoslo así. Es verdad. Digamos que ha sido más difícil que Apruebo Dignidad cuaje en la convención que fuera de la convención. Yo, antes de decir qué es lo que va a pasar, yo diría, eso tampoco debería ser tan extraordinario. La convención es un espacio político completamente incomparable a todos los demás, en términos no solo de su función, obviamente, pero también respecto de su composición. O sea, la composición, las fuerzas que están representadas, el tipo de representatividad que tiene la convención no se compara con la Cámara de Diputados o el Senado. Entonces eso crea un contexto de articulaciones distintas de las que ocurren fuera de la convención. Y eso ha llevado, en la discusión, sobre todo en la discusión reglamentaria, en parte de la discusión reglamentaria, a que haya habido una cierta dificultad entre el Frente Amplio y el Partido Comunista en algunos puntos. Por ejemplo, sobre los 2 tercios, originalmente sobre los plebiscitos, etc. Yo creo que en buena parte eso tiene que ver con la necesidad del Partido Comunista de mantener actualizada su crítica al acuerdo del 15 de noviembre. Porque en mi lectura, por supuesto yo entiendo que hay posiciones distintas, ¿no? Pero yo creo que los eventos posteriores al 15 de noviembre fueron solucionando las objeciones que originalmente se dirigían en contra de él. ¿Quién iba a ser paritaria? ¿Quién iba a tener escaños reservados? ¿Quién iban a estar los independientes? ¿Que la derecha iba a tener más de 1/3 y veto? Todo eso se fue solucionando. Y entonces a estas alturas, ¿qué queda? ¿Cómo mantener actualizada la crítica a ese acuerdo? Insistiendo en lo de los 2 tercios. Y yo creo que eso fue uno de los problemas que produjo más distancia en el Frente Amplio y el Partido Comunista en la convención. Ahora, yo creo que para el futuro, precisamente por eso, para el futuro, para lo que viene ahora, que es la discusión de contenido sobre la nueva Constitución, la realineación y la posibilidad de construir de una manera más intensa Apruebo Dignidad en la convención, es parte de esta rearticulación a la cual yo hacía referencia antes, es parte de estas nuevas articulaciones que se van a ir produciendo. Así que yo tengo expectativas de que lo que se construyó fuera de la convención como Apruebo Dignidad, que también tuvo sus momentos de tensión, etcétera, eso se va a reproducir en la convención con un cierto desfase temporal. Va a ser más tarde en la convención, pero yo creo que va a pasar.